Nuevamente vamos a ver algunas características de este tema, obviamente desde el punto de vista más que todo analítico, básicamente. Y por supuesto está aplicado a la parte eh, de los programas. Hoy en día, pues no hay donde perderse, es cualquier edificio, cualquier estructura es hecho a través de paquetes, ¿no? ¿Todos son lo mismo? No, para nada, definitivamente. Muy bien. Bueno, ya consideramos algunas características, que no hay una linealidad geométrica, tampoco de material. Obviamente hay una alteración de las características con el tiempo. No es homogéneo, estamos hablando de hormigón armado. Los efectos de temperatura, la construcción incremental, subiendo los pisos. Tampoco hay una precisión directamente entre las solicitaciones y las condiciones de apoyo. La interacción sobre estructura hasta el día de hoy no se ha terminado de develar ese misterio, si vale el término. Muy bien. Ya habíamos visto la parte de las condiciones básicamente para la parte de la solicitación del viento. A partir hasta los 10 pisos no hay ningún inconveniente de utilizar un modelo estático, si vale el término, de 10 a 20 pisos, que no tenga mucha asimetría también, pero tomando en cuenta, en todo caso, la de turbulencia que lamentablemente la norma boliviana no tiene, básicamente. Obviamente ya escapa, si vale el término, algunas deficiencias como siempre. Reitero, aquí, cuando es 10 a 20 pisos, el efecto de turbulencia, por si acaso, se debe tomar en cuenta efectos de turbulencia. Entonces, esos son, digamos, los parámetros y siguen limitando a la milésima parte, perdón, la parte de los desplazamientos. En ingeniería, obviamente, la parte vital es la parte de desplazamiento. Formas y especiales hasta 20 pisos y edificios con más de 20 pisos ya no obedece el modelo matemático estático, ya no obedece. Se tiene que hacer un análisis dinámico de viento, no hay otra forma. Y reitero, para terminar de ver el comportamiento de edificios, los que estamos hablando, digamos, Taipei 101, Torres Petronas, en fin, todo eso es modelo que se mete al túnel de viento. No hay otra forma, en definitiva, ya comentamos que la ecuación de estructura, belleza, ningún problema. Lo que hasta el día de hoy no se ha resuelto es respecto a la solicitación, el modelo matemático de la solicitación. Obviamente también en puentes existe eso. Los altamente sensibles, los atirantados, los colgantes necesariamente deben pasar por el túnel de viento para develar todas estas cosas. No hay otra forma, en definitiva, por lo menos que pueda dar una solución. Esto no existe, por si acaso. También indicamos que todavía se utiliza de algún momento la norma boliviana, que obviamente aquí, por si acaso, la mayoría solamente es 1 a 1000. El desplazamiento, reitero, lateral, estamos hablando de desplazamiento lateral, H entre 1000. La norma boliviana discorda y dice 750, pero edificios menores a 15 pisos. No dice nada si es 20 pisos, no hay nada, ahí muere directamente. Entonces, obviamente que hay una dispersión básicamente en ese tema. Bueno, respecto a este tema, ya hemos comentado al periodo natural lo que ha ocurrido, digamos, con la norma, con la guía del sismo, que realmente bueno, esto para una aproximación, belleza, pero ya el resto de las cosas, como les mostré en el ACE 722, realmente a mí particularmente no me convence para nada por las razones y los motivos que les comenté, básicamente porque era eso particularmente, en mi opinión, cuando se hacía manualmente, belleza, perfecto, pero a estas alturas el paquete me da.
con bastante aproximación. ¿Para qué razón, qué motivo hay? Nadie quiere entender eso. No, no, yo no les entiendo a los ingenieros que están en la comisión, pero sí, sí. Bueno, para hacer un proyecto de edificio alto, necesariamente usted tiene que entrar al paquete. No hay otra. En definitiva, por muchísimas razones. No existe la posibilidad de mejorar, si vale el término, con la parte de la norma directamente. No, no, no. Definitivamente para mí está completamente alejado de la realidad, definitivamente. Aquí hay algunas fórmulas que, reitero, para estimaciones puede ser. No hay. Hay algunos que han hecho doctorado y demás cosas, pero, por ejemplo, se apegan mucho a la parte de estáticos. Ya ha pasado eso, ya no, a esta altura ya nada que ver. En absoluto, no, nada que ver que el pórtico dual, especial. No, bueno, cuando era yo no me hago mayor problema si era el cálculo humano, belleza, perfecto, pero más allá de eso, definitivamente yo no concuerdo en absoluto. No se trata de caprichos, lo que no, 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 no. Hay una cuestión eh, más que todo desde el punto de vista matemático. Hay, en fin, todo ese tema, entrando mismo a la ciencia, pues, funciona. Entonces, ¿para qué yo me voy a desarmar con esto? Una ya muy bien para una estimación, pero que diga que debo hacer con eso, no, eso es absurdo, definitivamente. Muy bien, obviamente aquí se puede hacer con elemento finito. Aquí estamos hablando de la parte de las columnas, la parte más sensible del edificio. Obviamente es la parte lateral y digamos la parte de lo que hablan, por ejemplo, si es dual, cuándo es muro, cuándo es columna, todo ese tema no hay, lamentablemente, no existe, no existe. ¿Cómo yo me doy cuenta de todas estas cosas? Por si acaso, aquí, este es uno de los grandes, el que ha entrado en todo esto, eh, es Fernando Luis Lobo Barbosa Carneiro. Bueno, utilizando los coeficientes de forma, obviamente, se devela todos estos misterios directamente. Pórtico, que es dual, que si es con muros, bueno, pues realmente a mí, reitero, para mí eso funciona cuando se hacía los cálculos estáticos en la parte de sismo. Pero a estas alturas, no, obviamente ya pasó como cualquiera. Muy bien, pero antes de perdernos y de criticar, ¿a qué hablamos? Obviamente se puede hacer estos elementos que estamos viendo de muros, en fin, simplemente perfiles, por ejemplo, si es metálico y demás cosas. Todos estos se hacen, no hay problema. ¿Pero con qué? Con los coeficientes de forma, que obviamente han estudiado. Hay desde el 2% por si acaso con esto. El 2%. En la ciencia, obviamente, hay, digamos, criterios donde dice que si el error es menor al 5%, cambie fuera. Ahí no hay el menor inconveniente, por si acaso. En qué se maneja eso. Cuando esa incidencia es menor al 5%, cambie fuera, hijo mío, está correcto, no hay ningún inconveniente. Entonces, esa es para mí la crítica. Debemos saber, obviamente, por suerte existen, por si acaso, en el SAP, de todas estas cosas que estamos hablando, por si acaso. Ahí es, digamos, la solvencia que se tiene. ¿Qué es un coeficiente de forma? Obviamente, para una sección rectangular, para una sección hueca, para una sección llena, circular, en fin, para todos esos depende, por si acaso este, por ejemplo, es cuando la solicitación es de este lado, de este lado. Si es de este otro lado, obviamente que es diferente. Aquí obviamente va a ser diferente este coeficiente de forma. No confundir con funciones de forma de la parte de elemento finito. Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el mismo directamente para arriba y para abajo, y llamaríamos T1,
Obviamente esto vendría a ser igual a su área entre 2 por... ¿Por qué razón estamos hablando de los 2 por si acaso? Depende de la dirección. Y reitero, estos coeficientes de forma sí, en la parte de TAPS, en fin, todo ese tema, tiene por si acaso este aditamento. Vamos a ampliar un poco más esto que estamos comentando. Para mí es importante, esto nunca hemos analizado, por ejemplo, en la comisión de sismo directamente. ¿Qué es esto? Bueno, obviamente hay estudios y demás cosas. ¿Qué dice? ¿Qué hay? Aquí, si nosotros tenemos un muro, una viga, cualquiera directamente, y tenemos esta solicitación, este es por la parte del momento, un desplazamiento de momento, por si acaso. Y esto es un desplazamiento de corte, de corte. Muy bien, cada una de las formulitas y demás, incidencia, obviamente, aquí no podemos eludir absolutamente nada, porque esto debemos conocer, en definitiva. No se reitero. No hay mucha gente que dice cuándo es columna, cuándo es muro. Vamos a hablar de eso directamente, cómo se hace ese tema. A lo que voy. Nosotros no podemos despreciar, si vale el término, la parte corta. No podemos despreciar. Y ese, para mí, es el gran error que hay en la parte comité. Definitivamente esto no podemos eludirlo. No se puede eludir esta parte directamente. Esto es evidentemente, esto es de ahí. Insisto, pero nunca, no quieren entrar en este tema. Bueno, no sé, definitivamente no hay. Pero, reitero, científicamente es esto. Se ha probado, se ha hecho pruebas y cuanto hay 2 desplazamientos. Entonces, esto cuando es pequeño, reitero, cuando es 5%, cambia y fuera. ¿Qué hay? Sí, indiscutiblemente. Existe, por si acaso. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué hay? ¿Cómo es? ¿A qué se refiere? Ya estamos claros. Para este caso, hay uno por momento y otro por corte. Ahí vemos esos desplazamientos, que obviamente dependiendo directamente de la relación de la luz y el ancho, básicamente. Ahí vemos del corte y del momento. Los dos intervienen, evidentemente. Aquí, en esta fórmula, hay un A de corte, diferente a la normal. El A de corte, como dice, es el área de la sección de corte, por si acaso. Muy bien. Entonces, ¿qué es? El coeficiente de forma tiene que ser con la parte del área normal y el área de corte, que es el factor de forma, que se llama. Muy bien. Entonces, a partir de ello, obviamente, la fórmula que hemos visto aquí, de dónde viene, es 6 quintos, perdón, 6 quintos, aquí, 12, la mitad, 6, 5, viene de ahí. Está estudiado. ¿No? Aquí, ¿de dónde? No, un ratito, hijo, aquí no es asentimiento, ¿cómo le pongo? No. Estamos viendo la justificación, ¿de dónde viene? Eso viene, por si acaso, reitero, de estudios, ahí tenemos el factor de forma. Entonces, eso debemos tomar en cuenta para salir de esa ignorancia. Aquí tenemos, bueno, algunos desarrollos, en fin, todo ese tema. Y finalmente, la fórmula que estamos hablando. La fórmula para este caso, claramente. Aquí, reitero. Este K, obviamente, es el coeficiente de forma. Por el módulo elástico transversal, que es igual, debemos entender. Estas cosas debemos entender. Ingeniería es desplazamiento. Está basado todo en la parte de desplazamiento. Es eso. El área es el área. Ahora sí, con el coeficiente de forma y el desplazamiento total es este. ¿Qué pasa? Ojo, mucho cuidado. Este aporta, en la mayoría de los casos, un 50% del desplazamiento total.
Y si usted desprecia esto, bueno, puta, ya, en coca no se va a buscar. ¿Para qué ya va a hacer ninguna cosa? ¿Para qué? Si usted entra en esto, dice, chao, no, bueno, chao, hijo. Pues ya, cualquier cosa. Ah, ya no, definitivamente. Usted, reitero, ¿cuál? La sensibilidad, si vale el término. No puede despreciar. A mayor inclusive es en la parte del aporte del desplazamiento. No, pero ahí estamos tabeándonos, ¿no? Ahí no hay. No se ha analizado. No hemos analizado. Pues no, hay fórmulas como las que hemos visto. Puta, pero eso, hijo mío, eso es ya. Yo propondría, puta, un Jamili más para que lo que le vea en coca y tal vez mejor. Pero aquí, reitero, hay un respaldo científico para poder ver todas estas cosas por si acaso. Entonces, no se trata simplemente, ay, me olvido de si es dual, si es especial. Bueno, hay con qué solventar ese tema. Entonces, esa es la razón, por si acaso, para poder ver ese desplazamiento, reitero, esa es la figura clara, que no hay básicamente en la parte de estimar este tema. Entonces, esa es la figura, esa es la discordancia que tenemos dentro del comité. Es eso, definitivamente. No estudian. Aquí no, yo no tengo por qué darle vuelta al cuento. Aquí sé lo que le pasa. No tengo el menor problema. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que esto fuera... Ok, ¿algún comentario? Bueno, vamos a seguir viendo este tema. Reitero, eso es respecto. La razón, el motivo es esa por si acaso. Muy bien, el modelo matemático de un edificio alto no es un pórtico tridimensional, por si acaso. No es un pórtico tridimensional. Se dice que, como la losa es rígida, simplemente se mueve en X, se mueve en Y y rota alrededor de Z. Ese es el modelo. Aquí se pierde 3 grados de libertad. Aquí están los 6 en la base de la columna. Obviamente están los 3 desplazamientos. A ver, lo dibujaremos para no perdernos directamente. Aquí cito el nudo. En el nudo, obviamente, reitero, están los 6 grados de libertad. Hay un delta Z, delta X, delta Y. Hay una rotación X, una rotación Z y una rotación Y. Sí, son los 6 grados de libertad aquí. Pero aquí, simplemente, reitero, es el diafragma rígido de piso. Esto es un delta X, un delta Y y una rotación Z. Si contamos aquí 3, no, cara. 3, aquí 6. Entonces la matriz de un edificio alto es 9 por 9, no es 12 por 12. Por los argumentos que estamos comentando. No sé si me están acompañando. Bueno, aquí medio portuñol. Desplazamiento, dislocamiento. Eso es en portugués. Desplazamiento es por si acaso. Desplazamiento, dislocamiento, desplazamiento. Ese es el modelo matemático, reitero, del edificio tridimensional, por si acaso. Ese es, por cualquier motivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Alguma dúvida? Está direitinho. Joia, legal. Bueno, muy bien. Entonces, ya conocemos cuál es, de qué estamos hablando. Porque tenemos que entender, sí, obviamente debemos entender de qué estamos hablando, qué es, para qué sirve, qué estamos considerando. Obviamente, la losa tiene una rotación en la dirección, un ratito, para la parte, o sea que aquí hay una rotación en la losa, en X, una rotación en Y, un desplazamiento en Z. Muy bien, ¿qué quiere decir? La losa. Si hay rotación hay momento, cara, momento Y. Rotación en momento en X. Y una reacción en Z, por si acaso. ¿Sí? La losa, obviamente, tiene todas esas cosas que reitero. Obviamente, que no, por supuesto. Tiene su momento en X, en Y. Y la reacción, por supuesto. Ese es el modelo, por si acaso. Pero el edificio, reitero que simplemente son los 9 grados de libertad por la rigidez de la losa. Obviamente hay consideraciones si la losa es rígida, semirrígida, flexible, en fin, todo ese tema, tiene que ver con los desplazamientos de las columnas, por si acaso. Entonces, esos son los parámetros que nosotros debemos conocer directamente. Muy bien. Entonces ya tenemos el modelo del edificio alto. Muy bien, lo que hablábamos. Desplazamiento absoluto obviamente es la relación. Aquí tenemos los pisos de 1 a n directamente. El desplazamiento absoluto, reitero, es del primer piso al último, ese es desplazamiento absoluto. El desplazamiento relativo obviamente es por cada piso, lo que normalmente se llama deriva. Los dos sí, evidentemente se debe controlar los dos. La deriva. Eso se llama deriva. Obviamente va variando de criterios, por si acaso un 2%, por si acaso, para la parte sismo, en fin, dependiendo de qué estemos hablando por si acaso. Entonces, esto desplazamiento absoluto, desplazamiento relativo, es la deriva de cada piso por si acaso. ¿Sí? Esa es la figura clara. Muy bien. ¿Qué particularidades tiene el modelo tridimensional? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Parece que han ido por no comentarios caros. Ya, muy bien. ¿Qué tiene el modelo tridimensional? ¿Qué nos acercamos? Aquí, la parte de los trechos rígidos. Obviamente, no, ya les dije que no, definitivamente un doctor y demás cosas, muchísimas veces el título no dice nada. Aquí han venido y para que exista esto, quiere decir que la luz, por si acaso de cálculo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esto? Aquí es rigidez infinita, pero para que ocurra eso, tiene que haber la inercia, digamos, la inercia de la columna pared, 2 llamaremos a este, entre la inercia de la viga debe ser mayor a 10. Debe ser mayor a 10. Lo mismo, para considerar esto, vamos a poner la inercia de la columna pared 1 entre la inercia de la viga debe ser igual a 10. Y un poema para algunos doctores que vienen por acá, dan algunas clases, dice que, digamos, una columna aquí y aquí una viga. Digamos, la viga de 25 por 25. La columna. La columna.
La viga, digamos, de 50 por 25. Aquí hay trecho rígido. Mentira, cara, aquí no existe. ¿Por qué? Porque se va a deformar todo. Aquí no hay. Muchas veces, reitero, aquí vienen unos peruanos ahí a dar clases de Colombia, es este trecho rígido. Tabeándote, cara, tabeándote. Aquí no hay. Para que haya esta rigidez, hijo mío, tiene que ver esto. No hay. Ahora, no hay una uniformidad. Algunos dicen solamente es el 50%. De 0,5 a 1 va por si acaso. Ya en la comunidad científica eso ya no es que dice que solamente una parte entra, dicen ahí, hay una dispersión por si acaso. Pero reitero, aquí por ejemplo, no, se está pajareando. Que el programa se lo hace, evidentemente, se lo hace, pero está errado, pues, hijo. ¿Por qué razón? Porque se va a deformar todo. Aquí no se va a deformar. Hay una diferencia entre trecho rígido y cualquiera mentira. Simplemente la unión mentira, eso es mentira. Reitero, hay gente que viene, doctores que vienen aquí puta, y dice, ya, este trecho rígido. Se está pajareando esa cara. Para que haya esto, tiene que cumplir sus condiciones. No hay, obviamente, no es trecho rígido. No es trecho rígido. La unión simplemente no es trecho rígido, por si acaso. Trecho rígido, reitero, es esta condición. Recién ahí uno puede decir, sí, evidentemente es trecho rígido. ¿Por qué? Porque no se deforma. Y reitero que, obviamente, esas cosas pueden llegar, no es que pueden, llegan a distorsionar la realidad, por si acaso. Entonces, hay condiciones. No es. Cualquiera no es, en definitiva. Ya les dije, no, definitivamente no. Muy bien. Una de las cosas importantes, necesarias, definitivamente, es la parte de la esbeltez geométrica. Aquí estamos viendo la esbeltez geométrica. Si esto cortamos aquí y esto es A y B, si la relación de la altura al menor es mayor a 5A, 5 veces, obviamente, la solicitación del viento ya se hace dinámicamente. Ya no obedece a la parte estática, ya no es adecuado definitivamente. No hay. Para eso sirve, por si acaso. La esbeltez debemos comprobar. Es mayor, ya, definitivamente hay que hacer un modelo para la parte de eh, análisis dinámico de viento. Muy bien. Obviamente el viento en edificios altos tiene que ver con la parte de no le perturbe al que vive adentro. Normalmente lo que se hace es esto. La gente no siente si es menos del 5% de la gravedad. Todavía aquí de 0,5 a 1,5 se dan cuenta, pero no les molesta. De 1 a 5% es incómodo ya. Aquí, cuando sigue subiendo ese porcentaje, demasiado incómodo, y finalmente si es mayor al 15% es intolerable, en definitiva. No hay. Es, bueno, obviamente, si se acuerdan ustedes en la parte dinámica que habíamos hecho, es esto, es la amplitud y obviamente con la parte de la solicitación, perdón, del movimiento que tiene directamente. Entonces aquí tenemos tiempo, el desplazamiento, en fin, todo ese tema. Y a partir de ello se encuentra que, obviamente el ciclo ya comentamos, por si acaso, la estructura, el edificio baila. Va a bailar al ritmo del seno y del coseno. Esto está midiendo, por si acaso, comienza de cero. Si es función seno, ya comentamos el otro día, comienza de cero, es su máximo y vuelve. Uno directamente aquí, comienza de cero, aquí. Viene aquí, es uno. Vuelve, otra vez va al otro lado, vuelve aquí uno, que es el coseno, y finalmente cierra. Ese es su ciclo, la forma de bailar de este edificio. Ya les dije, también puede ser comenzar aquí directamente, función coseno, y lo mismo cierra el ciclo. Aquí es pi, de dónde viene ese 2pi,
Esto es el ciclo que hace. Esto es 2pi, ¿sí? Eso es lo que hace, por si acaso, ¿sí? Y bueno, aquí esta fórmula, la amplitud, está hablando de esto, por si acaso. Esta amplitud, aquí es igual. Si está en centímetros, este valor, obviamente reemplazando estos valores, en fin, todo ese tema, se encuentra esto. Si es en centímetros, con la parte de la gravedad, por si acaso. Esta es función de la gravedad. Punto 2487. Este es el porcentaje que hemos hablado. Y obviamente tenemos el periodo de al cuadrado. Por si acaso, el SAP nos da esto. Nos da esto. Entonces de aquí podemos despejar el B. El B. Reitero, SAP, ETAPS y demás cosas nos dan la amplitud y el periodo nos dan. En el primer modo de vibrar, obviamente aquí debemos sacar y este B, de acuerdo a los estudios y demás, obviamente, normalmente, actualmente se está tendiendo a que sea menor al 5%. Los edificios últimos, Torres Petronas y demás, Petronas, si mal no recuerdo, es 0,3, en fin, todo ese tema, de por ciento de la gravedad, están tendiendo a eso. Vamos a ver qué pasa si nos pasamos, vamos a ver algunas formulaciones del Congreso de Ingeniería Estructural, en fin, tengo alguna presentación directamente, cuando terminemos esto vamos a ver, mañana vamos a ver eso, pero reitero, esa es la finalidad, la razón, el motivo, que se puede mejorar, sí, evidentemente, vamos a ver de la parte de lo que les dije de la Hyundai, que está haciendo ascensores de alta velocidad, tengo de eso para poder presentarles por si acaso. Muy bien, aquí vamos a ver un ejemplo de esto del confort humano. Por hoy va a ser eso, es todo. Vamos a entrar un poco más con algunas presentaciones y también de algunos otras personas. Vamos a ver videos, en fin, todo ese tema. Muy bien. Aquí un ejemplo del Empire State, que, reitero, aquí dice que el Empire State, para hacer ese ciclo, demora 8.6 segundos. El T es 8.6 segundos. 8.6 segundos es su periodo. Este es lo que tiene. Y obviamente, a partir de ello, tiene está en pulgadas, 7.2, hace ese ciclo, dice, bueno, muy bien, ese es un ejemplo, se está aplicando por si acaso el Empire State, 8.6 segundos, y obviamente a partir de ello tenemos entonces cuánto se desplaza directamente, ¿sí? Reitero, el SAP nos da, pero hoy en día es agarrar esto, tener, la amplitud nos da el SAP, lo que tenemos que buscar es este que sea menor. ¿Cómo hacemos? Obviamente, jugamos con los muros, con las columnas, en fin, cosa de que entremos en la parte del confort humano directamente. Esa es la finalidad. Y aquí vemos, por si acaso, ese estudio que se ha hecho, de la parte de la amplitud y, por supuesto, de los porcentajes. Cómo va variando, se ha hecho estudios, en fin, todo ese tema. Y obviamente que esa es la razón, básicamente, de entrar en este tema. ¿Que se puede mejorar esto? Sí, lo vamos a ver, por si acaso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Aquí lo vamos a parar porque voy a ir a alistarme, tengo examen de mesa. Voy a llevar mi hamaca porque es un poco largo. 2 tengo, uno de puentes y otro de hiperestática. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, mañana vamos a ver algunos otros detalles de esto que hemos hablado, ya una aplicación de lo que estamos comentando, básicamente.
A ver, amortiguación negativa. Cuando entra el colapso, cara. A ver, la pregunta de su compañero. ¿Qué pasa la amortiguación negativa? Bueno, se dice, conoce. Aquí hay un desplazamiento, obviamente hay un desplazamiento, y aquí están los periodos de vibración de la estructura y de la solicitación externa. Este es de la estructura, este es de la solicitación externa. Obviamente está basado en la parte de amortiguación. Se dice que cuando el periodo fundamental de la estructura y la solicitación coinciden, es uno, obviamente aquí lo que pasa, aquí digamos un 5% de amortiguación, digamos que es de hormigón armado. Y obviamente hay mayor y demás cosas, se va atenuando. Ese es básicamente en la parte de estudiar este fenómeno, básicamente, reitero, cuando hay, obviamente aquí, en vez de amortiguarse, caso del Tacoma, una cosa clara que se ha visto, digamos, el puente Tacoma, entró en esto, llegó al colapso básicamente. ¿Por qué razón? Porque coincidieron y no hay, más bien se amplifica en definitiva hasta la destrucción, básicamente. ¿Qué llaman a eso una amortiguación negativa? Porque, reitero, la coincidencia hace que entren al colapso mismo directamente de la parte de la estructura. Lo mismo ocurre, por decir, con la parte, ya comentamos alguna cosa de Coquimbo, si mal no recuerdo, hay la aceleración del suelo, coincide esta del suelo con el periodo fundamental de vibración del edificio. Entra. Entonces, cuando entra, obviamente aquí, chao, directamente al edificio. Este, digamos, por ejemplo, de 10 pisos, debe ser estimativamente un segundo directamente su periodo de vibración. Y aquí, digamos, de 30 pisos aproximadamente son 3 segundos. Aquí no le ha pasado nada a los edificios de 30 segundos, pero los de 10, 12 pisos se han caído. Entonces, es eso. Una amortiguación negativa, reitero, es cuando entra aquí. Entra. Cuando coincide. Aquí lo mismo, coincide directamente. La parte de la solicitación y la parte de la estructura coinciden. Entonces, ocurre ese fenómeno. Ese es, por si acaso, la pregunta de su compañero. A eso se refiere, por si acaso. ¿Dónde se ha visto, dónde se ha estudiado esto? Ha sido con el puente Tacoma. Con el puente Tacoma se hizo, recién se dio cuenta de que, bueno, no era tan simple, en fin, todo ese tema, se empezó a ver todos estos fenómenos y obviamente entraron en esto, reitero, esa es la parte del fenómeno que ocurre, la pregunta del compañero, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, que tengan buen día. Mañana continuamos, vamos a ver alguna presentación que hemos hecho para seguir hablando de la parte de edificios altos.